Hola, ha comenzado la reforma de la Plaza de la Baragaña, en el corazón de Candás. Esta plaza ha sido el foro, el centro, el lugar de discusión, de debates, de actuaciones y de celebración de muchos actos. Es prácticamente el lugar donde late la vida del pueblo. Y ahora va a haber una gran reforma que va a cambiar su imagen radicalmente. Pasará del estilo que tiene actualmente, que nació en los años 80, a un estilo más moderno, más del siglo XXI y de tendencia más minimalista. Mejor, peor, más bueno, más malo, más bonito, más feo... Bueno, eso hay gustos y estilos. Lo cierto es que esta plaza va a cambiar y con este vídeo lo que quiero es hacer un recordatorio de lo que era la Plaza La Baragaña hasta ayer. Baragaña o Bargaña significa en asturiano huerta pequeña, lo que sin duda debió ser en origen. Una huerta junto a otras huertas y prados en una pendiente que bajaba desde la iglesia hasta terminar en la orilla del río, que aunque hoy en día está enterrado, discurre a unos 60 metros de la plaza. A finales del siglo XIX, la Baragaña debía formar parte de la frontera natural entre lo que era el pueblo y lo que era la zona rural, salpicada de diversas casas, villas, con sus huertas, hórreos, paneras y frutales. Después llegaron las grandes fábricas de conserva y al crecer la villa, la plaza se transformó en el centro de paso, charla y celebraciones populares. La imagen que veíamos de la Baragaña hasta hace solo unos días era la construida en los años 80 del siglo XX y de ella quizás lo más singular fueran los estilizados peces y olas que formaban el pavimento. Ahora la plaza vivirá una transformación radical. Se unirán los distintos niveles del terreno, desaparecerán las barandillas y se creará una escalinata en su perímetro. En este caso es de esperar que los responsables del proyecto no se olviden de las rampas para las personas con minusvalías o de las papeleras, como ya ocurrió hace muy poquito en las remodelaciones de las plazuelas de la calle Valdés Pumarino. La Baragaña necesitaba de una reforma y sin duda, después de este lifting arquitectónico, volverá a ser el corazón de la villa marinera de Candás.